La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, enfrenta crecientes denuncias por su ineficiencia en responder a la crisis migratoria global. A pesar de contar con más de 2.000 oficinas en el mundo y un presupuesto que supera los 3.000 millones de dólares anuales, su gestión ha sido cuestionada por naciones y ONGs que la acusan de actuar con lentitud, priorizar intereses políticos y guardar silencio frente a las emergencias humanitarias. Casos como Libia, Yemen o la frontera sur de México han evidenciado la falta de coordinación, transparencia y presencia efectiva de la OIM, mientras las rutas migratorias se vuelven más mortales. El escrutinio sobre esta agencia no hace más que aumentar. En lo que va del siglo XXI, la Organización Internacional para las Migraciones ha evidenciado serias limitaciones para responder eficazmente a la crisis migratoria en Sudamérica. La OIM reconoce la grave situación que enfrentan miles de comunidades indígenas desplazadas por la destrucción de sus ecosistemas, el despojo territorial y la expansión de megaproyectos hidroeléctricos y extractivos. En países como Brasil, su presencia se limita a acciones puntuales de asistencia humanitaria, regularización y campañas de sensibilización. No obstante, estas medidas resultaron insuficientes frente a gobiernos y corporaciones que continúan vulnerando derechos sin freno. Tal fue el caso registrado durante la gestión de Jair Bolsonaro. En 2024, la Organización Internacional para las Migraciones reportó 8.938 migrantes fallecidos en rutas migratorias, un aumento del 2,1% respecto a 2023. Asia concentró el mayor número de muertes, con 2.788 víctimas, destacando los peligros que enfrentan los migrantes afganos rumbo a Irán. En el mar Mediterráneo se registraron 2.452 fallecimientos y en África 2.242. Al menos el 10% de estas muertes fueron causadas por actos violentos como tiroteos, apuñalamientos o asesinatos. La OIM advierte que sus cifras no incluyen los casos de migrantes que mueren ahogados tras ser forzados a abandonar tierra por guardacostas, una omisión que podría subestimar la magnitud real de la tragedia migratoria global. En 2025, la crisis de seguridad en Haití volvió a poner en entredicho la eficacia de la OIM. Entre el 14 de febrero y el 5 de marzo, más de 40.000 personas fueron desplazadas solo en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la capital, cifra más alta registrada en un periodo tan corto desde 2021. La violencia de bandas armadas ha devastado al país caribeño y ha generado presión migratoria sobre República Dominicana, que deporta y limita el ingreso de miles de haitianos que huyen de una muerte segura. Según el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, las operaciones humanitarias enfrentan graves dificultades de acceso por la inseguridad y la falta de recursos. De los 908 millones de dólares solicitados en el Plan de Respuesta Humanitaria para Haití, apenas se ha financiado un 5%, con solo 46,5 millones de dólares disponibles. La grave situación en Haití resulta contradictoria frente al amplio capital con el que cuenta la OIM y otros organismos internacionales, cuyos avances en terreno han sido mínimos. Desde 2024, una misión multinacional de seguridad, reforzada este año con más de 150 soldados de Guatemala y El Salvador, no ha logrado controlar a las pandillas ni frenar la violencia que sigue cobrando vidas y destruyendo comunidades. Además, la comunidad haitiana enfrenta la amenaza del plan de deportación masiva impuesto por República Dominicana, que viola derechos fundamentales sin recibir una respuesta contundente de la comunidad internacional. Una crisis que exige mayor compromiso y acción urgente. Nos acercamos a un punto de no retorno. Mientras la violencia de las pandillas sigue extendiéndose a nuevas zonas del país, los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del Estado para responder a sus necesidades. En Palestina, desde el fin del alto el fuego en marzo de 2025, más de 616.000 gazatíes han sido desplazados, mientras ataques continúan golpeando zonas civiles y de refugio. A pesar de las denuncias internacionales, organizaciones como la OIM, la ONU y la ACNUR no han adoptado medidas contundentes para detener esta crisis que sigue cobrando vidas y derechos fundamentales. La comunidad global enfrenta un reto urgente ante esta grave situación.
are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. It's unbearable. How could anyone tolerate this horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. Flames and hunger are devouring Palestinian children. This is why we are so outraged as Palestinians everywhere, the 14 millions of us in the occupied territories, in the diaspora, in the refugee camps, in far places, all the way to California and in between. We love our children. We love our people. We don't want to see them going through this tragedy and this savage attacks by those who claim the virtues of fighting against barbarism. La OIM ha sido duramente criticada por Venezuela, que denuncia un ataque sistemático de las autoridades estadounidenses contra migrantes venezolanos. Según Caracas, se ha implementado una cacería humana y un plan de deportación masiva que ha afectado a miles de venezolanos con casos de secuestros en la base de Guantánamo, Cuba, y el Centro de Detención del Salvador, CECOT. Además de evidenciar con el rescate de la niña Maykelis Espinosa prácticas perversas hasta ahora ocultas. Ante estas graves denuncias, el presidente Nicolás Maduro cuestionó el silencio del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y de la OIM, a quienes acusa de politizar la migración y manipular cifras oficiales, lo que refleja la falta de respuestas efectivas en la región. Estos migrantes venezolanos que fueron secuestrados, que no se les dio derecho a la defensa, que son catalogados como asesinos, terroristas, manchando su honor, su dignidad, que fueron metidos en un campo de concentración en El Salvador, tienen derecho a la defensa y no descansaré hasta que logremos su rescate y su regreso sanos y salvos a Venezuela. ¿Qué hubiera sucedido en este mundo si algo parecido a eso o igual que eso hubiera sucedido en Venezuela? Si a una madre estadounidense se le hubiera expulsado de Venezuela y se le hubiera quitado su niña, ¿qué estaría diciendo el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué estaría diciendo el secretario general de la ONU? ¿Dónde está Volker Turk, alto comisionado de derechos humanos de la ONU? ¿Dónde está el alto comisionado? ¿Dónde está el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Brilla por su ausencia cobarde. Nicaragua respaldó las denuncias sobre la politización de organismos internacionales al retirarse de la Organización Internacional para las Migraciones, acusándola de abandonar su misión original para responder a intereses ajenos a los pueblos. En el actual contexto global, varias naciones enfrentan el desprecio de la comunidad internacional, que responde con silencio ante sus tragedias o con criminalización, como ocurre en Nicaragua y Venezuela. Ante esto, se suman los recortes de fondos clave, especialmente por parte de Estados Unidos de América, que afectan a las organizaciones que intentan brindar apoyo genuino.